Bienvenidos a nuestros seguidores del canal de YouTube de Fundación Caja Rural de Jaén. Esta es la primera de una serie de charlas y mesas redondas realizadas para este canal que servirán como documentación para el curso de expertos en creación y empresa de edición de arte, promovido por la Asociación Cultural Jaén Edita e impartido por la Universidad Internacional de Andalucía y que está dentro del Plan Jaén Referente Internacional de Edición de Arte de la Fundación Estrategia. En esta primera intervención presentamos a Fernando Castro Flores, profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, con una dilatada trayectoria como crítico y comisario dentro del campo del arte contemporáneo, que también se ha abierto a un lugar muy especial dentro de su polifacética actividad como uno de los youtubers más interesantes y novedosos del momento, gestionando un canal que realiza una de las más eficientes tareas de promoción y difusión acerca de la estética y la teoría del arte y colaborando e interviniendo en diferentes foros de esta red. Él ha tenido la amabilidad de aceptar hoy hablarnos sobre la edición de arte, un término que no está muy definido su campo de aplicación y que compite con otros como pueden ser edición contemporánea o edición de arte contemporáneo. Pero dejemos que sea Fernando Castro Flores quien aclare estas y otras nociones del campo de la edición de arte. Bienvenido, Fernando. Buenos días. Es para mí un placer poder participar en este curso y sobre todo quiero agradecer a las personas que me han invitado y especialmente a la Caja Rural de Jaén, a la Universidad Internacional de Andalucía, a Antonio y a Pilar. Voy a impartir una ponencia, una conferencia que principalmente tiene un carácter panorámico, en la que voy a hablar sobre la cuestión de la edición contemporánea y haciéndolo pues, en el repaso a un conjunto de cuestiones generales, esperando en otra ocasión poder profundizar más en las dinámicas estéticas, artísticas, creativas o analíticas que en este campo se producen. Para ello, para esta sesión, he preparado de forma especial unas imágenes, un PowerPoint que nos va a guiar o nos va a servir de orientación. Como digo, en una charla, en una conferencia que no quiere tener un tono exageradamente académico y que principalmente estará orientada en función de esas imágenes que vais a comenzar a ver en un momento, en un instante. Bueno, voy a buscar el material y así lo vais a poder ver y podemos hablar ya a partir de ello. Bueno, estamos ya viendo la primera de las imágenes de esta intervención que he titulado La edición artística en el tiempo de la McDonaldización cultural. Bueno, esta noción de McDonaldización cultural fue propuesta en un ensayo hace ya unos años, hablando sobre todo de este sistema podríamos llamarlo, en analogía con la comida rápida, la fast food, una fast culture, una cultura rápida, de digestión rapidísima, pero también de malos efectos estomacales y también de un carácter en su uso masivo perjudicial para nuestra propia salud. Pero sobre todo esa McDonaldización que también tiene que ver con el sistema de concesiones y con el sistema de réplicas de fenómenos institucionales artísticos que tienen que ver, por ejemplo, con eso que llaman algunos críticos el McGuggenheim. Es decir, esa creación de sucursales y de establecimientos clonados a través del mundo que tienen un gran efecto de atracción turística, pero que en muchos momentos tenemos serias dudas sobre cuál sería su verdadero efecto estético, su verdadero valor cultural. He utilizado esta imagen, que es una versión meme del famoso cuadro de Caravaggio, es decir, el apóstol Tomás metiendo el dedo en la herida, y cómo de repente esa imagen de Caravaggio, en vez de tocar la herida de Jesucristo renacido, ante los apóstoles que parece que están en trance de haber perdido la fe, en este caso ha recuperado Tomás la fe y está pidiendo una hamburguesa en uno de estos elementos ya mecánicos o robotizados en los que se pide la comida en los establecimientos a los que estoy haciendo en el comienzo de esta intervención referencia. Por tanto, hablo aquí de una cierta herida cultural, pero también de una adicción cultural o de una adicción que tiene más que ver con la espectacularización de la cultura.
Estamos en un momento en el que la McDonaldización cultural también tiene que ver con los usos y abusos y formas del consumo, o lo que sería las dimensiones de agotamiento del consumo que nos consume, que son una mezcla de exagerada sensación de que estamos atravesando panoramas insólitos y absolutamente novedosos, y también la repentina sensación de que estamos en una especie de bucle del eterno retorno de lo siempre igual, una sensación de déjà vu, de que esto ya lo hemos visto, de que esto ya ha sucedido, de que somos al mismo tiempo pseudo nómadas y radicalmente sedentarios, ¿no? Por eso he querido sacar también esta imagen de Miss Beige, esta performer, en la que en esta feria de arte, vemos, está aparentemente en la feria de arte en Arco, pues está realizando esta acción, esta performance, vestida con ese traje beige, con esa actitud, con ese bolsito, con un martillo metido dentro del bolso. Es un detalle que tal vez no se aprecie bien en la imagen, mirándonos de una forma entre triste y desafiante, y con esas mochilas de las empresas de llevar comida a domicilio, que son ya como el fenómeno, ya no solo de la McDonaldización, sino también de la esclavización o de la esclavitud contemporánea, ¿no? De esos jóvenes o esas personas con dificultad para conseguir otra cosa que aquello que llamaba David Graeber trabajos de mierda, y que tienen que acudir a los domicilios a altas horas de la noche a llevar, en muchos casos, precisamente esas hamburguesas, y a llevarlas a gente que no tiene ni siquiera la capacidad para cocinarse un huevo frito, y que han decidido que es mucho mejor contratar estos servicios a una persona que bajo la lluvia o en pleno calor o en cualquier momento del día, pues tiene esa disponibilidad de atendernos, recibiendo como remuneración una cantidad absolutamente miserable, ¿no? Aquí, en cierto sentido, aparecía esta artista como una artista que hablaba también de la precariedad, de la precarización del artista y de sus salarios, y que también tiene que ver con todas esas cosas que tratara William Drisiewicz en un libro aparecido no hace mucho que se titulaba La muerte del artista, en el que nos habla sobre todo de las dificultades para reflexionar sobre el trabajo del artista, especialmente por la dificultad que tienen también los propios artistas en entender su tarea, su proyecto y su proceso como un trabajo, como algo que tiene unas condiciones laborales y que tiene unas condiciones económico-salariales por encima de las cuales se salta como una sombra, a veces dejándose llevar por una ideología romántico-bohemia que en todos los sentidos tendríamos que dejar atrás, o por lo menos no convertirla en una forma para autoesclavizarnos, pensando que lo que hacemos es vocacional, lo que supondría que estamos haciéndolo por el currículum, por la trascendencia, por el legado, o lo estamos haciendo con esa frase tan delirante, por amor al arte. Bueno, querría también situar esta época de la McDonaldización cultural en esta época del triunfo de lo memético, la cultura y la historia de la cultura, y sobre todo la pasión tanto la artística cuanto la del conocimiento tiene que ver con la mímesis, con lo que los griegos llamaban la mímesis que es la imitación, pero una imitación que no tiene que ver solamente con los sistemas imitativo-artísticos, sino también con las formas cognoscitivas. Así, en la metafísica de Aristóteles se comienza hablando de que todos los hombres tienden por naturaleza al saber, y que la forma pasional o la forma que nos genera más satisfacción es la del conocimiento mimético, el conocimiento a través de la imitación. Con ese papel de la imitación y el papel de la imaginación a través de la historia de la cultura son cuestiones que han generado mucha controversia también en el campo filosófico, y se puede decir que hemos pasado de lo mimético a lo memético. El meme es el gen cultural, y esa capacidad sprawl, ¿no? Esa capacidad para propagarse, para derramarse, para extenderse en todas direcciones del meme, marca el sentido de la cultura contemporánea. Justamente hace unos días, el suplemento cultural del ABC dedicaba su portada a la potencia del meme en las sociedades globales contemporáneas, y esa dimensión del meme, que es, lo podríamos llamar así en esta charla sobre la cuestión de la edición, una especie de edición computacional, o las formas básicas de la edición en el mundo cibernético,
que tiene un carácter lúdico y que tiene mucho que ver con la ludificación y la gamificación y con esa necesidad de encontrar un poco de diversión en un tiempo sustantivamente aburrido, como en este meme que encontré en Twitter, en esta comparación entre la fractura y la caída de Belén Esteban en el programa Sálvame y lo que vemos aquí, la ascensión, el rompimiento de gloria y la ascensión de Cristo pintada por el Greco, ¿no? Esta comparación entre un material de la telebasura, también de esa cultura televisiva del fast food y de las malas digestiones y del friquismo absoluto, comparada con una imagen que tiene un tono religioso y un tono sagrado, ¿no? Esta comparación entre la aceleración comunicativa contemporánea y la búsqueda de la trascendencia. A la izquierda, la imagen de lo absolutamente y radicalmente banal, convertido en unas risas sin ningún sentido crítico, sin unas risas de las que nos olvidamos inmediatamente, y esa búsqueda de la espiritualidad, de la trascendencia, del cielo, del paraíso, con todas las imágenes vinculadas a la teología, una imagen de la cultura basura y al contrario, a la derecha, una imagen del culto, de la liturgia, de la religión, de la espiritualidad. Sacaba esas imágenes sobre todo para dirigirnos al centro del problema que quiero plantear en esta charla, que sería lo que llamaríamos los dilemas del aura. Me perdonaréis que recurra a un lugar tan conocido y a un texto tan archicitado como es el ensayo de Walter Benjamin, que le estamos viendo aquí en esa imagen, escribiendo, tomando notas en la biblioteca, preparando con esas fichas seguramente los materiales de el libro Los pasajes de Das Passagenwerk, ¿no? Y recurro, como digo, a un texto muy conocido de Walter Benjamin que se titula La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Se trata de un texto publicado en la Zeitschrift für Sozialforschung, en la revista de investigaciones sociales, que publicaba el llamado Instituto de Investigaciones Sociales, más adelante conocido como Escuela de Frankfurt, cuando se encontraban Horkheimer, Adorno o Marcuse exiliados en los Estados Unidos. Habían emprendido el camino del exilio hacia los Estados Unidos, empujados evidentemente por el ascenso del nacionalsocialismo y sobre todo por su condición de pensadores judíos o por su procedencia judía, además de su connotación de ser pensadores que se situaban en el ámbito del pensamiento de la teoría crítica de carácter marxista. Benjamin se quedó en Europa, entre Alemania y París, y finalmente se vio obligado a tomar el camino del exilio, sabiendo, como todo el mundo sabe, que se suicida finalmente en Cataluña, en la frontera de Francia, en la ciudad de Portbou. A mediados de los años 30, Benjamin se está ganando la vida escribiendo para revistas, mal ganándose la vida, con grandes dificultades, perdón, y animado por Theodor Wiesel Adorno, escribe ese ensayo que acabo de mencionar, la obra de arte en la época de su teoría técnica, para esa revista del Instituto de Investigaciones Sociales. Es un ensayo marcado también, evidentemente, por el ascenso del nacionalsocialismo. Nada más comenzar, dice que lo que se trata es de encontrar, literalmente cito, bueno, de memoria, pero literalmente, encontrar conceptos, dice él, inútiles para los fines del fascismo. Esto es para los fines del fascismo, que son componer una estética de la Empfilung, dice él, de la empatía, es decir, de la plenitud y la totalidad, y para ello trata de encontrar una posibilidad de pensar las imágenes y el arte de una forma crítica, y sobre todo oponiéndose a un arte totalitario que para él lo representaría fundamentalmente la propaganda nacionalsocialista y el cine de Leni Riefenstahl. En este ensayo, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Benjamin recurre a la noción de aura, que ahí he puesto entrecomillada, y dice en el ensayo que las obras de arte sometidas a reproducción técnica pierden su aura. Lo llama también el Ich et Nunc, el aquí y el ahora. Es decir, la garantía de su autenticidad, lo que soporta su historicidad, su existencia única e irrepetible. En distintos textos, Benjamin trata de dar una definición del aura, una noción que encontró en unas clases a las que asistió
de filosofía de la religión. En realidad se refiere al aura de la santidad, a la forma de representarse ese nimbo, ese aura en los santos, en las figuras de santidad, en la pintura religiosa. Dice, por ejemplo, que el aura es la aparición de una lejanía por cerca que se pueda estar, que aunque quieras apropiarte de las imágenes, aparece una lejanía que tiene que ver con das Heilige, con lo sagrado. También habla del aura como el momento en el que las obras nos devuelven la mirada, como una especie de halo de misterio, de nostalgia o de melancolía que rodea las imágenes de los seres retratados que habíamos amado, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora, ni es la ocasión, a hacer una exégesis, una interpretación en profundidad de esta noción de aura. Únicamente la quiero sacar a colación por esa cuestión de que desaparecería el aura de las obras de arte cuando se produce la reproductibilidad técnica de las mismas, entendiendo por reproductibilidad técnica desde la acuñación de moneda a la edición de obra gráfica, a la fotografía y a el cine, que son elementos, la fotografía y el cine, que van a interesar sobremanera a Walter Benjamin. Esta idea de que desaparece el aura también para Benjamin es fundamental, porque él señala que supone el final de la obra de arte cultural, es decir, aurático-religiosa, y el comienzo de una obra de arte que tiene que ver con su, lo llama Benjamin, valor expositivo, valor exhibitivo. Y ese valor exhibitivo, expositivo, supone el paso de lo cultural a lo cultural. Bueno, esta idea de que ya las obras de arte no son elementos del culto o de lo religioso, sino que son aspectos de la cultura. Algo tan sencillo de entender como que nosotros no nos arrodillamos delante de las obras de arte, ni siquiera cuando son obras de arte de carácter religioso en los museos, pero si nos encontráramos en una iglesia, nos encontráramos con esos mismos elementos, con una pintura como la del Greco, o con una crucifixión, por ejemplo, como la crucifixión, el Cristo de Velázquez, si lo encontramos en una iglesia, sería bastante lógico y normal, no nos sorprendería que hubiera personas con devoción y con fe religiosa que estuvieran arrodillados rezando delante de esas imágenes. Quería remitir a esta cuestión de la desaparición del aura y la disolución del aura, sobre todo para señalar que me parece que se trata de una noción o una problemática que ha generado enormes equívocos y que se repite desde entonces de forma inercial. Pasado dentro de poco prácticamente un siglo desde estas reflexiones benjaminianas y se siguen aplicando o empleando sin someterlas a revisión crítica. Porque tengo la impresión, o me gustaría sugerir, que lo que dice Benjamin de que las obras de arte pierden su aura cuando son sometidas a reproducción técnica, me parece que no es una idea tan evidente, ni siquiera puede ser demostrada con tanta facilidad. Podemos decir que al contrario, justamente cuando las obras de arte son sometidas a la mayor de las reproducciones técnico-mediáticas, es cuando las obras de arte adquieren un aura de proporciones verdaderamente monumentales. Incluso un teórico como José Luis Brea, absolutamente interesado al final de sus días, en sus últimos años de vida, especialmente por el arte o por la cultura digital o por lo que llamaba la cultura RAM, en uno de sus primeros libros, Las auras frías, venía a señalar que habría que revisar esta noción del aura para señalar que se produce un fenómeno de lo que podríamos calificar como reauratización, es decir, que es precisamente el hecho de que las obras estén sometidas a tanta reproductibilidad lo que hace que el encuentro con la obra o con las obras, incluso con las obras reproducidas, se recargue de un aura que difícilmente habrían podido tener con anterioridad. Es decir, hoy en día las obras de arte, por más que hayan sido reproducidas, y eso por ejemplo en la tan atacada Gioconda del Louvre, entendemos que su obra es una obra de enorme presencia aurática, lo que hace que sea atacada en un furor iconoclasta, en una necesidad de ser parte de lo que se llama el síndrome de Heróstrato, esa necesidad de a través de la destrucción conseguir un lugar en el panteón de los hombres ilustres y al mismo tiempo infames. He colocado también en este momento de esta conferencia o de esta charla, de esta ponencia,
he colocado abajo, como veis en pequeño, una imagen, una fotografía del pabellón español, del pabellón de la República del año 37, porque es el contexto en el que se está publicando el ensayo de Benjamin y tiene que ver también con las preocupaciones que él tenía sobre los fenómenos políticos totalitarios. Son también, evidentemente, es el momento del alzamiento de la guerra civil en España, y el pabellón de la República, diseñado por Sert y La Casa, es claramente también un pabellón en el que la cuestión de la reproducción técnica de las imágenes es fundamental, pero también aparece otro elemento crucial del ensayo de Benjamin, que termina con una polarización muy conocida, en la que él dice que a la estetización de la política, que es lo que busca el nacionalsocialismo, contesta la politización del arte, que dirá Benjamin es lo que busca el comunismo, aunque más adelante dirá que es lo que busca el teatro de la interrupción brechtiano. En el centro del ensayo benjaminiano se encuentra la preocupación por la propaganda, propaganda que además aparece explícitamente citado cuando Joseph Goebbels diga que los nazis son artistas de una forma tal que solamente ellos lo pueden ser, dado que se ocupan de la forma más alta e intensa del arte, que es la propaganda, que supone el modelado de las masas y la sociedad. Y también el pabellón de la República del 37, el pabellón español en la Exposición Universal de París, es un pabellón editado, y podríamos decir que es un pabellón dedicado a la edición crítica de las imágenes. Un pabellón en el que había carteles, los famosos carteles de Ayudas a España, los carteles de Picasso, pero también carteles como sería el carácter de cartel absoluto que tiene el propio pabellón de la República, del que es comisario político Josep Renau. He querido traer esta imagen que se ve un poco mal, animándoos a que entréis algún día a conocer y a estudiar este pabellón, del que es conocido especial y fundamentalmente el Guernica, que se hizo para el pabellón, pero se conoce tal vez menos su mecánica y dinámica, en la que los fotomontajes propagandísticos, la edición crítica de las imágenes que plantea Renau, es una forma de buscar a través de la edición de las imágenes una toma de conciencia político-revolucionaria, y esa dimensión de una obra editada y una obra reproducida y reproductible, que no solamente no pierde su aura, sino que introduce lo que llamaríamos no tanto un aura fría, cuanto lo que me gustaría llamar un aura crítica. El teórico del arte paraguayo Ticio Escobar ha escrito recientemente un ensayo en el que habla del aura latente. Y yo hablaría no tanto de un aura latente, sino de una latencia que tiene que ver con un aura potente, y un aura potente que es un aura crítica, que no quiere recuperar meramente la dimensión religiosa, sino que quiere dotar a la cultura de un componente crítico, y de un componente crítico radical. Me gustaría sobre todo subrayar que cuando pensamos en el arte contemporáneo, tenemos sobre todo que desembarazarnos de clichés y de estereotipos, y es algo que no siempre resulta fácil. Uno de los clichés y de los estereotipos tiene que ver con la sistemática o prácticamente sistemática minusvaloración de la obra gráfica, y sobre todo cuando uno habla de edición y de obra gráfica, parecería que se trata de una obra subalterna, o de una obra accesoria, o de una obra complementaria, o de una obra meramente, vamos a decir así, para subsistencia de los artistas, que al no poder vender la obra llamada original, tienen que recurrir a editar y a multiplicar su obra para conseguir unos beneficios que le permitan tener unos honorarios, un salario de supervivencia. Y esto se dice o se repite, o aunque no sea necesario repetirlo, parece que está implícito en muchas consideraciones generalistas del arte, sin pararse a considerar que algunos de los artistas canónicos y referenciales del arte contemporáneo pues realizaron una obra que fundamentalmente era una obra gráfica, y que lo que se consideran los originales son obras absolutamente gráficas y editadas en el proceso de multiplicación de las imágenes, como es el caso especialmente determinado de la obra de Andy Warhol. Cuando uno piensa en la obra de Andy Warhol y sobre todo se la dota de ese carácter súper aurático, ¿no? Se puede decir que es un artista que insistió mucho en darle vueltas a la auraticidad. Para él la auraticidad tenía que ver con el glamour, ¿no? Sería de la atmósfera mágica, que es lo que la palabra glamour significa. Así la utilizaba, por ejemplo, Tolkien, el autor de la conocida saga del Señor de los Anillos, ¿no? Y ese glamour que estaba asociado a las
superstars. Ahí tenemos, en este caso, esta imagen de la Marilyn Monroe recientemente subastada, perteneciente a las Marilyn Monroe que fueron disparadas por una demente que entró en la factoría de Andy Warhol y que acaba de conseguir un remate gigantesco en la subasta. Se trata, como tantas y tantas obras de Andy Warhol, de una obra gráfica, de una obra realizada por procedimientos serigráficos, de una obra multiplicada, como lo son las latas de sopa Campbell, como son las series de Elvis Presley, como lo son las famosas Shadows, las calaveras, la serie de los accidentes de coches, de los desastres, de los suicidios, etcétera, etcétera. Pero pensemos también, por ejemplo, en otro artista pop, como es el caso del gran pintor Robert Rauschenberg y su noción de las combing paintings, ¿no? Las combing paintings y sobre todo también muchas de las obras de Robert Rauschenberg son obras claramente de edición y son obras en las que el uso de lo serigráfico y lo fotográfico está presente en todo momento y sobre todo tiene que ver con esa dinámica del arte pop y desde entonces en el arte postmoderno de un uso seriado, de un uso multiplicado de las imágenes o lo que va a conducir, por ejemplo, a todas las dinámicas del arte de carácter apropiacionista. Pienso también, por ejemplo, en artistas muy interesados por lo totémico, por lo chamánico, por la dimensión mágico-religiosa, por la antroposofía, como es el caso del artista alemán Joseph Beuys. Aquí le vemos en la imagen del PowerPoint a la derecha, en su acción en Nueva York, I Like America, America Likes Me, la parte de la acción llamada Coyote. Pero me gustaría también subrayar que en Joseph Beuys hay una enorme cantidad de su obra que es obra multiplicada y que se trata de una obra en la que el fenómeno de la edición y la edición de las obras es crucial, como sería en la famosa pieza para Lucho Amelio, que estamos viendo a la izquierda, esa bombilla que se enciende a través de la energía de un limón. Nos está hablando también de la energía de la naturaleza, pero yo quiero entender que también está hablando de la energía de la obra gráfica y cómo para Joseph Beuys no se trataba en ningún caso de una especie de obsesión por la unicidad o la originalidad, sino sobre todo cómo la multiplicación y a veces incluso la multiplicación de las acciones y la multiplicación de los trabajos y la edición de los trabajos tiene también un carácter energético que tiene que ver con su concepto ampliado del arte y con su idea de una termodinámica o de un carácter térmico de lo artístico y de lo social. Pensemos también en toda esa cuestión que he querido calificar como el fetichismo de la superficie, hasta el punto de que en muchas ocasiones da la impresión de que todavía en el arte se mantiene, y sorprendentemente puede mantenerse, de que lo que merece la pena ser coleccionado, valorado, criticado, lo que merece ser ponderado y lo que es una cuestión realmente significativa y aurática y original es el óleo sobre lienzo, ¿no? Y cuando se dice, no, es que nosotros cómo vamos a comprar obra editada o multiplicada, hay que buscar el original y sobre todo ahí está esa calidad y esa calidez del óleo y esa calidad de la tela y del lienzo, etcétera, etcétera. Y este fetichismo de la superficie es en realidad un fetichismo superficial, como si la materia del arte fuera su más burda y banal materialidad. La materia del arte no es el óleo, el lienzo, la materia del arte no es el bronce, el mármol, la piedra. La materia del arte no es el plástico, ni siquiera el que esté realizado con un procedimiento cibernético computacional. La materia del arte es la obsesión y, por tanto, la superficie es el lugar de proyección y de inscripción. Y esta cuestión de la obsesión por la materia del arte no solamente ha minusvalorado la edición, la multiplicación, la obra gráfica, sino también, por supuesto, el papel, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que, ¿cómo vas a comprar obra cuya materialidad es el papel? ¿Y cómo vas a comprar obra como por ejemplo que sean dibujos? En los últimos tiempos hemos asistido a una importante revalorización y a una atención por lo menos a lo que supone el dibujo, y hay cada vez coleccionistas que se dan cuenta de la importancia que tiene el dibujo como musculatura de la obra artística, pero sobre todo todavía parece que la obra gráfica fuera un factor, como digo, subalterno, secundario y absolutamente en muchos casos prescindibles. Y eso tiene que pasar por alto
que en algunos artistas fundamentales de la historia de la modernidad y de la contemporaneidad, como antes señalé en Andy Warhol, tal vez lo mejor de su obra sea precisamente la obra gráfica. Es, por ejemplo, lo que a mí me parece que sucede de una forma clarísima en el caso de Pablo Picasso, artista convertido en icono de la vanguardia y en referente incuestionado y incuestionable, pero yo he tenido durante muchos años, y sigo teniéndolo, la impresión de que tal vez la obra más intensa o una obra que sigue siendo una cima en la historia del arte del siglo XX es precisamente todo lo que hizo como grabador, desde la Suite Volage, de la que estamos viendo aquí una estampa, una imagen, hasta los grabados finales que hizo con los hermanos Kraepelin, en las que vemos nosotros en esas series finales, vemos todo ese proceso de lo que se llamó la ruta del cobre, en las que grababa insistente y irrefrenable y frenéticamente, y hace aquellas series finales siendo ya un octogenario que nos demuestra que seguía siendo un artista vivo y sobre todo alguien que seguía teniendo en su cabeza esa necesidad de dialogar con las grandes imágenes de la historia del grabado. Pensemos especialmente en otro gran artista de la modernidad, como es el caso de Francisco de Goya, con sus grabados, que sigue siendo dentro de la producción goyesca una de las cimas, con los desastres de guerra, con los disparates, con los caprichos y sobre todo esa imagen, ¿no?, del sueño de la razón genera monstruos. Podemos decir nosotros, parodiándolo, ¿no?, que la teoría del aura ha generado también su propio desastre y su propia monstruosidad. O pensemos en ese grabador que tanto obsesionara a Pablo Picasso, como es Rembrandt, y como dentro de la obra de Rembrandt también la obra de grabado sigue siendo como una obra que tiene un carácter absolutamente único, ¿no? Un carácter completamente mágico, es decir, como una obra que se torna, cada vez que la contemplamos, inagotable. Es decir, nos resultaría francamente una estupidez pensar que la gráfica de Picasso, la gráfica de Goya, la gráfica de Rembrandt carece de aura porque se ha producido una reproducción mecánica de las imágenes. También es una cosa que da que pensar cuando uno atiende a la teoría benjaminiana y nos ponemos a reflexionar o a pensar sobre la escultura, ¿no? Es algo que, como digo aquí, jugando, da que pensar, presentando una imagen del pensador de Rodin, entendiendo que en realidad la historia de la escultura es también la historia de la edición, es decir, es también la historia de la multiplicación. Y tampoco nos podríamos parar a decir que las esculturas de Rodin o que las esculturas y en toda la historia de la escultura no habría aura porque han sido multiplicadas mecánicamente. También podríamos remontarnos a toda esa cuestión de la reproductividad de las imágenes, pensando cómo se articuló y se generó el canon. Bueno, esta cuestión del canon, a la que dedicó atención en una exposición hace unos años el artista español Mateo Maté, en la que bueno, pues tuve el placer de que me invitara a escribir y a reflexionar sobre su trabajo, que se hizo precisamente regresando al canon, en este caso al canon velazqueño, que es el que está constituido en ese fondo fantástico que es la gliptoteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y cómo en el museo se encuentra esa gliptoteca donde están los vaciados y los moldes y las esculturas que Velázquez trajo de su viaje a Italia, de su viaje a Roma, y cómo Velázquez no crea solamente el canon a través de su pintura, sino también a partir del coleccionismo y de la reproducción de las imágenes, pero también de la reproducción de las imágenes de la antigüedad. Por tanto, la historia de la cultura es la historia de la reproductibilidad y es también la historia de la apropiación y es también la historia de la edición y cómo hemos ido modificando a través de lo que llamaríamos el aura crítica, y no solamente el aura distante cultural, ni meramente el aura latente, hemos ido creando sistemas de recodificación artístico-estética. Querría hacer un pequeño apunte biográfico, un apunte personal. Cuando
comencé a sentir el furor por el arte y la pasión artística, que afortunadamente con el paso de los años no solamente no ha disminuido, sino que al contrario se ha acrecentado. Una de las primeras obras que cuando era estudiante y apenas tenía recursos pude adquirir, recuerdo perfectamente lo que me costó pagarla y sobre todo los trabajos que tuve que hacer para poder subsistir en aquella temporada, fue una obra que curiosamente se titula Una saison en enfer, una temporada en el infierno, que es un hermoso grabado que decidí fotografiar e incluir en esta intervención del artista chileno Roberto Mata. Esta es una obra que adquirí, como digo, hace muchos años, creo que fue en el año 1980 o 1981, y pude ver una exposición de obra gráfica en la galería de Roberto Mata, de la galería Estiarte, y nada más verla sentí que, como fuera, evidentemente no cometiendo un delito ni atracando a la galería, tenía que adquirir esta obra que desde entonces me acompaña y es una de las obras que jamás he quitado de las que están colgadas, dispuestas en mi domicilio, en mi casa. Y el hecho de que sea una obra gráfica en ningún caso ha hecho que yo haya perdido una relación de auraticidad crítica y de apasionamiento estético-intelectual con respecto a ella, y es una de esas obras que me hace pensar que la teoría benjaminiana de la pérdida del aura de las obras de arte, de su aquí y ahora, es una teoría que difícilmente puede sostenerse. Querría hacer una mínima aproximación a cuestiones, digamos, ya parciales o sectoriales de la situación en la que se encuentra la edición en nuestro país o en nuestro contexto. Precisamente a partir de la imagen anterior de la obra de Roberto Mata, hacía alusión a la galería Estiarte, de la que se ve en la parte superior una de las exposiciones que hacía esa galería Estiarte cuando era una galería dedicada a la obra gráfica, prácticamente en exclusiva, aunque en los últimos tiempos esta galería, que era una galería de Pilar Serra, pues fue también realizando en algunas ocasiones exposiciones de obra gráfica y a veces también de obra que no era solamente gráfica, sino de obra llamada original. En este caso estamos viendo una exposición del artista Jaume Plensa, una exposición que visité y que recuerdo perfectamente en una época en la que también se estaban realizando por parte de artistas españoles pues grabados, por ejemplo, de gran formato, y recuerdo perfectamente, por ejemplo, los grabados que realizó una editorial que se instaló en Lanzarote, en una zona que se llama Malpaís, y que realizaron enormes grabados, por ejemplo, de Juan Muñoz hechos a la manera negra. En la parte de abajo está la galería Estampa de Manolo Cuevas, que era una galería que no solamente se dedicaba a obra gráfica, pero que la querría sobre todo recordar porque es una galería que tenía también una enorme presencia en la cuestión de la edición de múltiples y sobre todo presentaba múltiples y obra gráfica de artistas vinculados al arte conceptual. Por ejemplo, es una galería en la que se presentó bastante material de Juan Hidalgo y de Zag. De hecho, algunas de las ediciones de los etcéteras de Juan Hidalgo se hicieron a través o se presentaron a través de la galería Estampa. Y en la parte de arriba a la derecha se encuentra la que, en mi opinión, fue una de las mejores galerías de edición contemporánea. Yo creo que es una de las que planteó el proyecto de edición contemporánea con mayor cuidado y sobre todo dándose cuenta de la importancia que tenía, que fue la galería que se llamaba Galería Ant Ediciones Jingo, que era una galería que puso en marcha el artista Mitsuo Miura, artista que además durante años fue profesor de gráfica, de arte gráfico en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, y con Arturo Rodríguez pues pusieron en marcha esta galería, cuya sede estaba en la calle Doctor Fourquet, años antes de que la calle Doctor Fourquet se convirtiera en la calle llena de galerías que se ha convertido posteriormente, y era un espacio pequeño, pero un espacio con una impresionante dinámica artística y en la que Mitsuo Miura tiró de sus amigos
y bueno, de sus amigos artistas. Prácticamente todos ellos venían realizando desde hacía mucho tiempo obra gráfica, algunos de ellos exponiendo precisamente en esa galería que está debajo, la Galería Estampa, y realizaron a partir de entonces muchísimas exposiciones de obra gráfica. Aquí esta exposición que estamos viendo ahora, la imagen de la derecha arriba, no es el espacio físico de Jingo, sino que es la exposición que se ha hecho revisando la trayectoria de esa galería de edición contemporánea y obra gráfica en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad de Alcobendas. Una exposición que fue muy importante, sobre todo porque venía a reivindicar una galería de edición y de obra gráfica. Si os dais cuenta, estamos viendo en esta imagen, hay en el panel de la izquierda, se encuentran precisamente los etcéteras de Juan Hidalgo, que son esas obras gráficas de sus poemas, de sus koans, que yo he recogido en la exposición retrospectiva de Juan Hidalgo con motivo del Premio Nacional de Artes Plásticas hace unos años en la sala de exposiciones del Ministerio de Cultura en Tabacalera. Y en el medio se encuentra una pieza sobre el pedestal del artista Adolfo Schlosser, también una figura muy conocida. Y en esta galería, por ejemplo, expusieron artistas como Pep Durán, como Jordi Colomer, como Nacho Criado, como Eva Lotz, como Alfonso Albacete. Y las verdad es que las ediciones que se hicieron allí, como Mateo Maté, las ediciones que se hicieron en Jingo, yo creo que son los múltiples, las ediciones, las gráficas, son, en mi opinión, digamos, uno de los trabajos más importantes y referenciales. Y cuando se quiere hablar de lo que sucedió con las galerías importantes en ese momento, una de ellas sería esta. Tal es así, podemos decir que esto es tan crucial, que llegó a ser una galería que con una trayectoria corta formó parte rápidamente del comité de selección de galerías de la Feria de Arco. Es decir, que una galería pequeña dedicada a edición y gráfica tuviera ese papel, pues no es precisamente nada fácil. También podríamos, evidentemente, recordar, porque me estoy refiriendo a 3 galerías madrileñas, porque no voy a hacer un programa, digamos, hay otros lugares donde también esa cuestión, digamos, está presente, pero sin duda la otra gran referencia es la galería y ediciones Joan Prats, es decir, esas ediciones polígrafa, es decir, las ediciones de polígrafa en la que se editaron durante años a los grandes artistas y a grandes artistas referenciales, nacionales e internacionales, una especie de Crown Point Press a la española, esa gran editorial del Crown Point Press que editaba artistas desde Bruce Nauman a John Cage y que es absolutamente crucial y referencial, pues la editorial polígrafa vinculada a Joan Prats, dirigida por Juan de Muga, tristemente desapareció hace unos años, pues tenía un fondo de obra gráfica impresionante y lo podíamos ver, por ejemplo, cuando hacía presentaciones a veces de su fondo durante ferias, como el caso de la Feria de Arco, donde lo vimos durante tanto tiempo. Estas galerías, Jingo cerró hace años, la Galería Estampa está semicerrada o no tiene una programación de exposiciones y de hecho rompió con lo que era su programación anterior de arte conceptual y de ediciones y múltiples, y la Galería Estiarte fue una galería que como tal cerró, se convirtió en la Galería Pilar Serra y ahora es la galería de su sucesor Daniel Cuevas, pero a partir de convertirse en la Galería Pilar Serra ya apartó o dejó de lado completamente la parte de la obra gráfica, y se puede decir que en el presente galerías con esta pujanza que tenían Ediciones Polígrafa, Estiarte, Jingo, Estampa, pues francamente hay algunas todavía que siguen presentando gráfica, pero lo presentan, digamos, en ningún caso como cuestión monográfica y lo presentan de una forma muy, pero que muy secundaria. Pienso antes también que estas galerías, en las ediciones que hacía la Galería Boades, galería referencial de la historia del arte español, y como Boades en los años 70, pues realizó ediciones muy curiosas, por ejemplo, como es este Bollito de Pan, que presentaron de Juan Hidalgo en el año 1977, o también en las ediciones que hizo la edición de La Botella Trasvase de Nacho Criado
artista de Mengíbar. Estamos haciendo este vídeo para la Caja Rural de Jaén, para la Universidad Internacional de Andalucía, pero sobre todo invitado por amigos, por colegas de Jaén, y como Nacho Criado pues también hizo esa edición para la Galería Boades. Sin duda, hablar de la edición y de la obra gráfica en nuestro país supone prestar atención a lo que fue la feria Estampa. Bueno, una feria o la feria referencial de la obra gráfica, una feria de la que se hicieron numerosísimas ediciones, una feria con una, vamos a llamarla así, genéricamente, calidad desigual, con excelentes galerías y presentaciones de stands, y también con algunas que seguían aferradas a modelos tanto obsoletos o periclitados, ¿no? Es decir, como un poco montando a veces stands que parecían una suerte de todo a 100. Lo que sabemos es que la feria Estampa, que era en buena medida un lugar importante para el coleccionista de edición y de obra gráfica, y que tenía, yo creo que un lugar muy importante, fue cambiando su signo y registro para convertirse en una feria de arte en la que había gráfica, pero no solo obra gráfica de edición, convirtiéndose finalmente en una especie de pequeña feria, un pequeño arco, y para ser absorbido más adelante por IFEMA y por la propia Feria de Arco, para convertirse actualmente en una feria sí interesante, pero en la que la cuestión de la obra gráfica o de la estampa pues prácticamente ha pasado a ser un elemento ni siquiera mnemotécnico, ni un recordatorio, ni siquiera un factor central, sino que se trata de vender obra y dejar lo gráfico a su destino, que es un destino en muchos casos, pues como digo, secundario o declinante, o prácticamente invisibilizado, marginalizado, es decir, de una mínima o nula reflexión y atención. Esa metamorfosis o la metamorfosis de Estampa tiene que ver con la necesidad de conseguir beneficios, y sobre todo porque se reproducen los elementos de ese cliché de que hay que buscar una obra de arte original, única, aurática, y da igual que sea una obra que finalmente sabemos que no es ninguna de todas esas cosas, sino que es una obra reproducida o con distintos procedimientos de edición y de reproducción, pero hay que crear la idea de que existe algo único, y si no lo es, pues el cliente necesita creerlo para poder pedirle las cantidades que queremos como compensación económica por la transacción de esa obra de arte. Bueno, se trata sin duda de visiones lunáticas o de visiones distorsionadas de qué podemos entender como edición y como obra gráfica, pero bueno, seguramente cursos como este también tratan de aportar su granito de arena en la reivindicación de la importancia que tiene la obra gráfica, la importancia que ha tenido lo gráfico, lo editado, lo dibujístico, lo aparentemente menor, que en muchos casos puede ser absolutamente central y crucial. Atendiendo a la petición que me hacían de participar en esta primera edición online de estas charlas que estamos haciendo, como la que estoy realizando el día de hoy, recibí, y me vino muy bien, un correo electrónico en el que Antonio me hablaba de que teníamos que entrarle a esta cuestión, y él mismo empleaba, y me gustaba, en su correo electrónico, que me he atrevido a convertir aquí en una captura de pantallas, me hablaba de el lío de los términos, ¿no? Es decir, que hay un cierto lío de términos en la cuestión de la edición de arte, que, como él dice en su correo electrónico, es un término que no está muy definido su campo de aplicación, y que compite con otros, como puede ser edición contemporánea o edición de arte contemporáneo, y sobre todo en el que me viene a hablar de que hay un montón de cosas que se incluyen dentro de la edición. Y me parecía que, tal y como él lo formulaba, pues me podía servir también de pie para este momento de la reflexión, ¿no? Están, por supuesto, dice él, las estampas en cualquiera de sus técnicas de gráfica, y que aquí surge un conflicto a la impresión digital, ¿no? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de edición contemporánea nos referimos a las ediciones calcográficas, a las serigráficas, a todas las formas de edición y de impresión, y también a la estampa digital, que no creo que sea algo que tenga que generar un problema, salvo que, como digo, parezca que al final el problema de las obras de arte es su tecnología, la tecnología de su realización, y no el efecto estético que estas obras pudieran realizar.
También habla de la importancia que tiene el libro ilustrado, el libro grabado, el libro de pintor, es decir, el libro de artista. Y esto sí que me parece que es también muy importante, es decir, dentro de la edición de arte se encuentra evidentemente esa cuestión de la edición en forma de libro, y yo creo que sin duda el libro ilustrado, los libros de grabados y sobre todo los libros de artista es un material crucial. Exposiciones y proyectos como Ex Libris y sobre todo cuando uno piensa en algunos artistas, pues hay artistas en los que cuando te has acercado a trabajar a fondo en su obra, en su producción, te das cuenta de que tienen libros que han realizado que son en algunos momentos materiales más interesantes que esas obras que habitualmente son las que se presentan de esos artistas. Y cuando estás en los estudios con algunos artistas y abren esos cajones que tienen habitualmente cerrados y finalmente te dicen, mira, tengo aquí este libro, que son libros de bocetos y de proyectos y hice este libro, nunca lo he enseñado, y los abren y te das cuenta de que te están enseñando el tesoro de los tesoros, es decir, que estás viendo no solamente la fábrica de construcción de las obras, sino que estás asistiendo a obras que tienen un carácter autónomo, es decir, que en cuanto que se presentan se convierten en el objeto máximo de atracción para los amantes del arte. O en artistas, por ejemplo, como el caso de Ansel Kiefer, que ha realizado libros de artista que yo creo que compiten, además es que se ve claramente que él lo hace así, que compiten con sus obras de proporciones gigantescas. Y sin duda, y eso también lo digo por mi propia pasión de coleccionista, yo en muchos momentos he estado más obsesionado con conseguir libros de artistas o estos libros de dibujos y de trabajo, estos libros de taller, más que en conseguir eso que se llama la obra única original o el lienzo o el óleo sobre la tela. También habla aquí Antonio del Fine Book, del Fine Press Book, del Small Press, de las pequeñas ediciones con tipos móviles, empresas tipográficas, y esta cuestión, digamos, también es una cuestión que se veía pues muy atendida y sobre todo últimamente cuando se piensan, por ejemplo, en las ediciones que hacía Felipe Ehrenberg o, por ejemplo, la atención también a los sistemas de edición de un movimiento que todo es un sistema editorial de edición contemporánea, como es el caso de Fluxus. Es decir, Josh Machunas, cuando define Fluxus, lo define como una forma de edición. Es decir, toda la cuestión del arte por correo, del mail art, es en realidad un proyecto claramente vinculado con esa idea de los libros pequeños, del el arte por correo, de las formas de correspondencia. También aquí alude Antonio al Artist Magazine, bueno, que es otra cuestión de en qué medida las revistas artísticas las podemos encontrar dentro de ese campo de edición o cómo valorarlas, los catálogos de artistas, las publicaciones experimentales. Pienso, por ejemplo, en el catálogo de Thomas de Mans, que editó hace no mucho el Centro Botín de Arte Contemporáneo, que es un libro que al abrirse se convierte en uno de esos libros infantiles que levanta imágenes y que se levantan casi arquitecturas. Repite luego la cuestión del libro objeto, del libro escultórico, del libro de arte, de la disputa entre libros de artista y libros de arte. Bueno, también, por ejemplo, en esta cuestión de los libros de artista y libros de arte, para ir más allá, por ejemplo, de lo que se considerarían en esta cuestión los coffee table book, ¿no? Esos libros de arte y de artista, en muchos casos inmanejables y únicamente para colocarlos encima de una mesa en la casa de un millonario. Acaba de aparecer el volumen 1, el primero de los libros de artista editado por el TEA, en una colección que he tenido también la fortuna de que me invitaran a realizar el primero, que es un libro que hemos realizado con el artista Juan Gopar, el artista lanzaroteño, y desde el primer momento lo que entendíamos es que no queríamos hacer un libro de artista a la manera de lo que son habitualmente los libros de artista, como libros, en algunos casos, tremendamente hiperactuados, teatralizados o pretenciosos, sino un libro que fuera un libro de trabajo. Por eso lo titulamos el libro con Juan Gopar, publicado por el TEA, por el Espacio de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife, lo titulamos Taller de Reparaciones. Es decir, un libro que fuera un taller de bricolaje, de trabajo con sus herramientas para mostrar el fondo de la máquina de trabajo de la imaginación artística. También aquí incluye Antonio la cuestión del fotolibro. Es una cuestión, digamos, que desde hace años
ha tenido una enorme relevancia, incluso se puede decir que ha habido una moda un tanto exagerada por los fotolibros. Parecía que si te dedicabas a la fotografía y no hacías un fotolibro es que estabas absolutamente despistado. En torno a esta cuestión en España hubo una gran fiebre o furor, sobre todo a raíz de las investigaciones y publicaciones realizadas por el teórico de la fotografía y el comisario de fotografía Horacio Fernández, y también por los premios dedicados a fotolibros. Hay gente que ha trabajado en esa línea de forma brillante, como es el caso de Cristina de Midel, que consiguió el Premio Nacional de Fotografía y que ha tenido mucho reconocimiento por sus fotolibros, hasta el punto de que ha llegado a fichar por la agencia Magnum. Y bueno, en esa línea del fotolibro se ha activado una forma de trabajo para los fotógrafos que era ya antigua y que la podemos asociar también con la relación entre texto, imagen, escritura y fotografía, tal y como la entendía, por ejemplo, John Herzfeld en sus fotomontajes, pero Bertolt Brecht, por ejemplo, en su ABC de la guerra, o la relación entre imagen y textualidad, tal y como la entendía Susan Sontag en su conocido ensayo On Photography sobre la fotografía. También aquí se alude a los fanzines y la autoedición, una cuestión, por cierto, que ha vuelto a tener una enorme importancia. Estamos en una época fancinera en la que sobre todo es una forma de posicionamiento identitario y cultural y crítico político, y también toda esa cuestión de la autoedición se encuentra con algo que tiene una gran pujanza. En la Casa Encendida de Madrid, por ejemplo, se hace una feria, vamos a llamarla así, un encuentro de fanzine y autoedición que yo visito cada vez que se hace, en la que se encuentran trabajos estupendos. Y también termina Antonio hablándome de las esculturas seriadas, ¿no? Bueno, evidentemente aquí en toda esta cuestión de la edición también tenemos que ver lo que son las ediciones, por ejemplo, de videoarte, de fotografía y también de formas artísticas que tienen que ver con la cibernética o con la computación. Como bien dice Antonio, muchas cosas, pero también muchas cosas que habrá que ir a través de este curso. Imagino que otros artistas, otros teóricos, otros profesores, otros críticos irán desentrañando, pero que me parecen que tienen que ser evidentemente atendidas y consideradas no solo como un lío en el sentido negativo del lío, sino como un lío de algo liado, laberíntico, pero que también revela la vitalidad de la edición. Es decir, el que haya muchos términos y haya muchas cuestiones y necesitemos de categorías que no sean rígidas, sino que puedan ser moduladas dentro del carácter heteróclito de los objetos, es algo que nos habla de cómo puede haber una masa ingente de cuestiones que no tienen por qué ser sometidas a una sotana, vamos a llamar así, una sotana categorial. Decía George Bataille en su diccionario sobre el informe que a veces parece como si quisiéramos que todo estuviera sometido a un rigor aristotélico categórico, pero que el mundo es heterogéneo y en su heterogeneidad, como se suele decir, en la diversidad está el placer. Es decir, si todo fuera idéntico, si todo fuera lo mismo, tal vez no sería un lío, pero sin duda sería un completo aburrimiento, un absoluto infierno. Nos planteamos también la cuestión de no solamente, como decíamos antes, qué papel tienen las galerías, pocas en los últimos tiempos, y qué papel tienen las ferias y eventos de artes dedicados a la edición, algunos de ellos, como hemos dicho, abandonando su misión y propósito, pero también qué papel tienen los museos. Bueno, tenemos ahí, tenemos en España un museo definido explícitamente, además en Andalucía, como un museo dedicado a la gráfica, al grabado, ¿no? El Museo Español del Grabado Contemporáneo, que se encuentra en Marbella, y aquí tenemos la imagen, la fotografía de ese museo, ¿no? Museo en el que estuvo director Morales, estuvo Luna, y actualmente creo que sigue al frente Germán Borrachero, un museo que he podido visitar en muchas ocasiones para impartir conferencias y también para visitarlo y disfrutar de sus fondos, ¿no? Un museo que también ha dado premios de gráfica, como los da también la Calcografía Nacional, en cuyos jurados de obra gráfica he participado durante muchos años, o también las exposiciones de obra gráfica que hacen en los premios de la Casa de la Moneda, ¿no? El Museo de el grabado de Marbella, que tiene una importante colección y que tiene además una excelente ubicación. Esta es la fotografía de su ubicación en el casco histórico de la ciudad de Marbella y esta es una imagen interior. Me parece que tiene algo curioso que lo he querido subrayar. No es
como crítica, pero sí como elemento distintivo, que es esta presencia de el tórculo, ¿no? Lo veíamos también en la imagen anterior, es decir, esa cuestión de, bueno, es un museo del grabado, pero nosotros presentamos aquí el tórculo para que se recuerde de dónde venimos o cuál es nuestra identidad. Siempre que voy, la verdad es que cada vez que llego a esta sala y veo el tórculo, tengo un sentimiento ambivalente. Por un lado, me parece que está bien que esté ahí la máquina como un recuerdo de la presión y del poder presionador y del poder de impresión que tiene que ver con aquello hacia lo que se dirige la historia de la edición y de la gráfica, pero también me parece que crea un foco de atención y de atracción hacia una especie de animal antidiluviano, ¿no? Como si fuera un resto fósil que lo dota de una antigüedad y de una auraticidad equivocada y que sobre todo presta atención una vez más al dispositivo técnico y no al carácter estético de las imágenes, es decir, a cómo ha sido hecho y no a lo que finalmente ha sido realizado. Y en este sentido sería como si nosotros necesitáramos en un museo, en la sala de el Gerhard Richter, en la que está expuesto en un museo Gerhard Richter, que estuviera allí también las paletas de Gerhard Richter o las mesas donde ha puesto su color para combinarlo, o los elementos que ha utilizado para poder hacer sus barridos de color. Es decir, no necesitamos tener tampoco las cámaras que utilizó Joan Fontcuberta para hacer sus montajes, para hacer sus fotografías. Es decir, esta especie de necesidad de vamos a presentar el tórculo pues como una especie de venimos de aquí y nosotros somos los del tórculo, me parece también que tiene algo de fetichismo regresivo, nostálgico regresivo y que tal vez podría ser, digo, sin pena ni miedo, sin frustración, abandonado o mandado al lugar de procedencia, es decir, al lugar en el que tiene un uso, porque aquí sencillamente lo presentamos como si fuera una mezcla entre un fetiche técnico, un elemento fetichístico técnico, o también una pseudoescultura, cuando no es ninguna de las dos cosas, sino que es algo que tiene que estar donde tiene que estar, que es en el lugar donde se generan las imágenes o donde se multiplican las imágenes, porque seguramente el lugar donde se crean las imágenes es un lugar diferente al del dispositivo técnico, porque tiene que ver mucho también con lo que llamaba Kant la imaginación productiva y no meramente reproductiva. Sobre todo hay que, y vamos a acercarnos al final de la sesión, hay que, creo, desublimar la edición. Es decir, no hay que realizar una sublimación de la edición, porque a veces se minusvalora, pero a veces se sublima en el sentido de las pulsiones sublimadoras, ¿no? Pseudotrascendentales. Hay que reconducir la edición hacia una toma de postura de las imágenes, hacia una toma de postura en el sentido crítico-político, de esa aura crítica que estoy insistiendo una y otra vez. Y en esa desublimación de la edición hay que sacarla también del gueto en el que en ocasiones pareciera que estuviera que estar la edición y la obra gráfica. Tal vez su disolución dentro de las formas del arte contemporáneo es una disolución favorable, inevitable, que tiene que reforzarla en sus cualidades y en sus virtualidades estético-imaginarias, porque evidentemente de nada sirve esa idea de un gueto para los fotógrafos, un gueto para los grabadores, dentro de los fotógrafos un espacio de privilegio para aquellos que emplean técnicas tradicionales, o para los grabadores los que no han sucumbido a las formas del grabado digital o del grabado contemporáneo, cibernético o algorítmico, y esta especie como de aferrarse a la profesión tiene algo de, vamos a llamarlo también, regresión artesanal, como de una logia artesanal de la que uno no querría desembarazarse, que hace que al mismo tiempo se quiera reclamar una dignidad artistizada, sublimemente artística, pero al mismo tiempo se quiere uno mantener dentro de unas dinámicas de los oficios o dentro de unas dinámicas de nosotros somos grabadores que seguimos los procedimientos tradicionales del grabado. Así en algunas ocasiones, estando en premios y en jurados de fotografía o de grabado, me han dicho, es que esto es un fotógrafo que sigue técnicas tradicionales, o a veces me han dicho, este es un grabado de grabador. Entonces esta especie de tautologicidad o esta insistencia o esta redundancia de fotografía de fotógrafo o grabado de grabador es como si dijera o cuando se dice en pintura, este es un pintor muy pintor. Dices, bueno, pues ¿de qué estáis hablando? Seguramente estáis hablando porque no tenéis ni idea de lo que decís o porque queréis mantener una especie de estética
ni siquiera decimonónica, sino casi, digamos, prehistórica, ajena a las dinámicas de las transformaciones históricas acontecidas. Lo que estamos viendo en este momento es una pieza, evidentemente múltiple, multiplicada, del artista Fernando Sánchez Castillo, que es una imagen de Mr. Tank, de aquel chino que trató de parar, momentáneamente lo hizo, una columna de tanques en el año 1989 que iban a reprimir a los estudiantes en las revueltas de la plaza de Tiananmen. También acercándonos a la cuestión de las nuevas tecnologías, me gustaría recordar un museo que también se ocupa de la edición, sin ningún género de dudas, que es el Museo Internacional de Electrografía, el Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías, el MIDE, que se encuentra, como sabéis, en Cuenca, en ese Museo Internacional de Electrografía, donde hay piezas de estampa digital y de fax art, etcétera, etcétera. Un museo que ha estado al frente, creo que sigue o que está vinculado todavía, José Ramón Alcalá, y que es sin duda también un lugar crucial para entender también lo que fue ese paso, digamos, del grabado histórico tradicional a otras formas del grabado y el grabar. Y me parece que es un centro, este centro de la electrografía, crucial para pensar la edición contemporánea en nuestro país. Últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a ahora, es decir, en estas últimas semanas, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que evidentemente tiene importante colección de edición y de obra gráfica, ha realizado una exposición, ha montado un ciclo de exposiciones que los califican como giro gráfico. Y esta exposición creo que también, dentro de la cuestión que en este curso se quiere hacer aquí, o que estáis montando y que hago yo esta intervención, pues sería importante analizarla en profundidad. Yo no lo voy a hacer, únicamente remitir a ella, a esa exposición. Lo que estamos viendo aquí son imágenes de esa muestra que se titula Como en el muro de la hiedra. Es una exposición realizada por el colectivo de la Red Conceptualismos del Sur, coordinada por Ana Longoni, de Argentina, por Tamara Díaz Bringas, cubana que trabajaba en Reina Sofía, tristemente fallecida hace unos meses, por André Mesquita de Brasil, por Guillermina Mongán y Silvina Suárez de Colombia, y con un largo equipo de investigadores. Es una exposición en la que lo que tratan de mostrar es la importancia que tiene la obra gráfica, y dice así, os voy a leer un pequeño párrafo, dice: giro gráfico, como en el muro La Hiedra, constituye un proceso de colaboración en el que se examina distintas formas de, lo llaman aquí, acción gráfica, que confrontan situaciones de represión y violencia política. Sobre todo lo que muestra es la importancia que tiene la obra gráfica y el cartelismo, las intervenciones gráficas como formas de articulación crítica, es decir, una vez más, aura crítica. Es decir, en la obra reproducida no desaparece, aunque lo diga Benjamin o lo diga quien lo diga, el ik ek nunc, el aquí y el ahora. Al contrario, la obra gráfica, como muestra esta exposición, es una extraordinaria manifestación del aquí y el ahora. Tampoco desaparece su testificación histórica, al contrario, su dinámica histórica, su materialismo histórico, está totalmente inscrito en esa dinámica del giro gráfico y de la obra gráfica, desde los carteles que tenemos aquí a los carteles, por ejemplo, de lo que fue el uso de obra gráfica durante la pandemia del SIDA, o lo que fue la obra gráfica, por ejemplo, en las revueltas de mayo 68. Pensemos, por ejemplo, en el aura crítico-histórica, me atrevo a decir, que tiene todo lo que fue el atelier y los carteles editados durante mayo 68, por cierto, carteles en los que, en aquel momento en el que los estudiantes se pusieron a editar carteles de lo que eran los disturbios y las manifestaciones estudiantiles y políticas durante mayo 68, una de las figuras que estuvo al frente de aquel sistema de impresión fue el artista español Eduardo Arroyo, en el que es importantísima la obra gráfica. Y se puede decir que uno de los artistas españoles que hizo trabajos de obra gráfica que son
verdaderamente referenciales es Eduardo Arroyo. Pensemos en la suite Senefeld, ¿no? En Senefeld & Co. Es decir, esa serie de Senefeld de litografías de Eduardo Arroyo, creo que está colocada ahí en la cima del arte contemporáneo. Sin duda, cuando se puede hacer y se vuelve a hacer una exposición de obra gráfica y concretamente de esta serie de Senefeld de Arroyo, se verá que es uno de los artistas en este campo de la gráfica más importantes que ha dado nuestro país. Pero bueno, sobre todo, como digo, me interesa muchísimo el que se haya publicado, acaba de salir el catálogo de el giro gráfico, de esta exposición de giro gráfico, con un montón de textos y de intervenciones, pero sobre todo, ojalá sirva esta exposición para que todos aquellos que consideran la obra gráfica y lo gráfico y la edición como algo secundario se den cuenta de que por lo menos en el Museo Nacional, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se saca esto a relucir, se saca esto a colación. Aquí tenemos imágenes también de esta exposición de obra gráfica, del giro gráfico, que como digo es una exposición excelente y esta es la invitación a la exposición que está hasta el 13 de octubre del 2022 y a todos los que estáis interesados por la edición contemporánea y por la gráfica, es una exposición que creo que no podéis perderos, sobre todo porque permite entender también la obra gráfica en esta dinámica histórica, de testificación histórica, de intervención crítica, de intervención social, es decir, con una dinámica que nos recuerda también, por ejemplo, el papel de la obra gráfica durante la República Española, aunque está centrada en la obra gráfica latinoamericana, durante la Guerra Civil Española, que también nos recuerda, por ejemplo, la gráfica crítica en los tiempos del tardofranquismo, pienso en la importancia de estampa popular, pero también en los procedimientos gráficos en el pop español, como sucedía en el caso del equipo, sobre todo el equipo Crónica. Sin duda, la reivindicación de lo gráfico y de la obra gráfica y del giro gráfico por parte de Reina Sofía tiene que ver con la cuestión del archivo y cómo la comprensión del museo como archivo y no como un espacio de patrimonialización de la obra de arte aurático monumental en el sentido tradicional de la misma, es algo en lo que ha insistido mucho Manuel Borja Villel y que tiene que ver también con el archivo, por ejemplo, tal y como se entiende por parte de otra gran referencia de la obra gráfica y la edición contemporánea, que es el caso del Archivo La Fuente. Pensemos en que uno de los grandes coleccionistas que ha cambiado hasta la forma de entender el coleccionismo en nuestro país fue José María Lafuente, cuando empezó a coleccionar obra editada. Es decir, que el Archivo La Fuente, que ha sido adquirido, se han iniciado los procesos para la adquisición por parte del Estado para que forme parte del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, es sobre todo ese archivo que él empieza a realizar comprando para el archivo pues materiales o elementos que sobre todo lo que están es montados y volcados a partir de publicaciones que son revistas desde el tiempo de Malevich, pero que son revistas de vanguardia, o por ejemplo cuando él se hace con una gran parte del fondo de Ulises Carrión, al que se dedicó una exposición, también una figura fundamental del arte realizado por medio de matasellos, o cuando, bueno, vinculado también a Felipe Ehrenberg y a la edición de Voyages, ¿no? A esas formas de edición contemporánea vinculadas al Fluxus y al post-Fluxus, y cómo fue, por ejemplo, haciéndose con materiales de artistas vinculados al conceptual, o como Valcárcel Medina, como Concha Jerez, o artistas de ese carácter, para constituirse actualmente en un fondo referencial para tantas y tantas exposiciones, y a partir del momento en el que empiece a trabajarse en ello, seguramente para abrir en Santander un museo, una extensión del Reina Sofía, que va a estar dedicada por entero a edición contemporánea y a edición en esta línea en la que estamos aquí hablando. Sin duda, a pesar de los pesares y de que, como digo, se ven destellos en los que hay una vitalidad subyacente, pero también importante en el arte contemporáneo, en el tema de la edición y de la gráfica, hay un cierto gusto amargo cuando uno piensa en esto, ¿no? Un gusto amargo, sobre todo porque cuando lo vemos, ¿no? Pues pensamos en
esas obras que también son ediciones, ¿no? Como sería el caso de estas obras del artista cubano-norteamericano Félix González Torres, las famosas obras hechas con caramelos que tenían el peso de su amante fallecido por el SIDA y que a medida que se van consumiendo tienen que ser repuestas hasta volver a tener el peso de su amante. Y cuando chupamos esos caramelos de Félix González Torres, por más dulces que estén, tienen un sabor amargo. Es decir, que pensar en qué es lo que entendemos por edición contemporánea, pues es enfrentarse a muchos malentendidos y prejuicios y tiene un cierto regusto de tener que explicar cosas que deberían ser ya sabidas, pero que no por conocidas siguen siendo inercialmente desatendidas o completamente pasadas por alto. Necesitaríamos a lo mejor un pasaporte para poder ir hacia otro lugar de reflexión sobre la edición contemporánea o la obra gráfica, entendiendo que el hecho de que esté multiplicada, como estos pasaportes también de Félix González Torres, y que sean como él los colocaba, pilas de carteles que te puedes llevar a casa y que son edición ilimitada, que ni siquiera es una edición que esté editada como de 1 a 50, de 1 a 100 o que esté firmada y numerada, el hecho de que sea algo multiplicado no le quita su carácter estético, ni nos impide que reflexionemos sobre ella en una dimensión artística, ni que genere en nosotros una experiencia sensorial y cognoscitiva que es la propia de las obras de arte. Y aquí terminaríamos con el último asunto, que no es el último, hay muchos más que podría tratarse, que es también esa cuestión de la edición contemporánea en lo que llamaremos la tierra desmaterializada del arte, en relación con esta cuestión que es también las obras de arte no solamente en el tiempo de la McDonaldización, sino en el tiempo del triunfo súbito que hubo en los últimos años, el último año y medio, de los NFTs, ¿no? De los tokens no fungibles. Aquí tenemos la famosa pieza de Beeple, subastada por Christie's, que se remató en una cantidad enorme de dinero, ¿no? Y sobre todo con todas esas dudas sobre exactamente qué son estas obras, que son obras, bueno, sometidas a el flujo cibernético, pero en las que se ha reinstaurado una dimensión de la unicidad y de la propiedad. Es decir, el NFT, los NFTs, tienen que ver sobre todo con cómo garantizar la propiedad, es decir, cómo garantizar que uno es propietario de una imagen, que es una obra que está metida en el canal de la hiperreproductibilidad. Es decir, ¿cómo hacemos que algo que entra dentro de la dinámica del chorro de la reproductibilidad cibernético-computacional, decir, no, pero finalmente hay una obra que es única, de la que tú eres el propietario y es un token no fungible, que se trata de esta imagen, que se trata de esta obra. Le he dado ya muchas vueltas a esta cuestión, eso no quiere decir que no tenga que volver a hacerlo. Me permito remitir algunas intervenciones que están colgadas en YouTube, por ejemplo, una conferencia TED que impartí en torno a esta cuestión de los NFTs, que titulé Vendedores de humo, una charla como son las TED cortas, necesariamente, en las que hago una especie de trazo grueso, pero sobre todo en la que vengo a entender que aquí el debate con los NFT no es en ningún caso me parece un debate estético, no es un debate crítico-artístico, ni de sociología del arte y la cultura, sino que es un debate en realidad sobre un fenómeno fundamentalmente económico, es decir, tiene que ver con el precio de las obras y con la moneda con la que se pagan las mismas, ¿no? Dije en la conferencia TED que se trata de un arte cuya denominación incluye la moneda con la que se paga, ¿no? Criptoarte. Alguien me dijo, bueno, en realidad es que tanto la criptomoneda como el NFT entran dentro de la idea de lo no fungible, del token no fungible, pero bueno, en cualquier caso lo que se está hablando siempre es de un régimen de propiedad y de un sistema de comercialización, ¿no? Salía la noticia hace ya un año aproximadamente de que se vendió un píxel gris, un NFT, y se pagó 1,5 millones casi de millones de dólares por esta pieza, este píxel gris, que me llevó a escribir un artículo para Revista Occidente, que creo que es accesible gratis, publicado hace ya un año, sí, justamente un año, coincidiendo con la Feria de Arco que se hizo en verano el año pasado, y hablaba de esta grisura del arte contemporáneo y este píxel gris que nos sorprende, ¿no? Que sea una obra reauratizada a través de los canales del criptoarte.
Y sobre todo me llamó la atención no solo la obra, sino el tweet que colgó la persona que adquirió la obra, que era un tipo que se llama Eric Young, en el que aquí estáis viendo ahora en el PowerPoint el tweet, en el que dice: "Congratulations, felicitaciones a Murat Pak", que es el autor del Pixel Gris, por esta divertida, esta fantástica colección. El Pixel, dice, traduzco directamente del inglés, ha sido un great deal, algo que ha ocupado mi mente en los pasados días. Y hace 3 preguntas aquí el coleccionista, el que se quedó con la obra, ¿no? Y pregunta: ¿cómo va a reflejar la historia este tiempo? ¿Cómo va a ser esta pieza, el Pixel Gris, recordado? Y luego dice, tercera pregunta: ¿cómo voy a ser yo recordado? Como ves, pasa de la historia a la obra y de la obra a él mismo. Es decir, es una situación egomaníaca, es una situación de narcisismo primordial, es decir, de narcisismo compulsivo obsesivo. El tipo aflojó $1.355.555 por comprar este Pixel, que como veis es un Pixel en edición 1 de 1, es decir, es obra única, es una obra única, una obra necesariamente múltiple, pero reducida a su unicidad económico-comercial, y él de repente también él se ha convertido en un ser único, algo que se vuelve tan único y que se obsesiona por la historia, por la pieza y por él mismo. ¿Cómo lo podemos calificar, esta unicidad? Pues en sentido etimológico griego se llama idiotez. Es decir, este es un idiota, el único y su propiedad, en el sentido de Max Stirner, es decir, es único. ¿Cómo te van a recordar, querido Eric Young? Pues como un idiota. No porque te has equivocado, sino porque estabas obsesionado por el recuerdo histórico, objetual, y por el recuerdo de la unicidad. Eras uno de uno, no hay uno igual. Eres el que apoquinó en esta pirámide de Ponzi, que es la estafa piramidal de los NFTs. Ahí luego metió Pak was here, es decir, el autor estuvo aquí, y luego pone ahí un emoji del cerebro, dice: "And now I was here". El artista estuvo aquí y ahora yo estoy aquí. Hay una transferencia de existencia, una especie, en vez de un cogito ergo sum, en vez de un pienso luego existo a los Descartes, de repente es un compro una obra única, por tanto soy. Es como una necesidad de volver a tener lo único, es decir, tengo algo único, nadie más lo tiene, como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Mi tesoro, es decir, estamos ahí detrás del tesoro, no vaya a ser que los demás lo puedan tener y yo tengo que tener algo que arrebato a lo común, cuando tal vez lo más poderoso del giro gráfico, en el sentido de la exposición del Reina Sofía, es el carácter de producción de lo común, es decir, de producción de algo que no es único, que no es el uno de uno, sino que genera comunidad. Y esa aspiración a construir comunidad es el destino de la obra de arte y es el proyecto de la estética como discurso ilustrado emancipatorio, desde Baumgarten hasta Kant, desde Schiller hasta Hegel, desde Hegel a los románticos, desde los románticos a Baudelaire. No es la búsqueda de la unicidad, sino que es la búsqueda de la comunidad, de un espacio común, de una colectividad crítica, de una búsqueda de un espacio en el que la obra de arte sea no una imagen de lo único, de lo autotélico, sino en realidad una imagen de lo que Schiller llama, con toda razón, el arte como imagen y emblema de la libertad. A pesar de ello, seguimos hipnotizados, como decía el periódico en el que yo colaboro, el ABC Cultural, con una suerte de hipnosis de la creación digital, que la creación digital hipnotiza al mercado del arte. Bueno, le hipnotiza, le paraliza, pero en realidad le dinamiza para soltar el dinero, como digo, en la pirámide de Ponzi y sobre todo en un sistema de inversión y sobre todo en una forma de construcción de individualidad, ¿no? De ese individualismo de las finanzas, del que también encontramos aquí en esta portada de la revista Finanzas, en las que uno dice, bueno, si tengo mucho dinero, ¿qué es lo que puedo hacer? Invertir en arte, ¿no? Es decir, esta idea de el arte como inversión, pero no el arte como experiencia, ni el arte como camino de conocimiento, ni el arte como construcción de lo común, ni el arte como sistema emancipatorio transformador, únicamente como un sistema de inversión de finanzas, es decir, una vez más, un arte para la discriminación elitista, pero no para la creación de lo que llamaba Ortega y Gasset, un elitismo que ojalá lo fuera, como elitismo de la inteligencia. En realidad es una especie de enorme pérdida de tiempo con estas discusiones sobre la unicidad en el tiempo de la reproducción cibernética,
como también creo que se producía en esa lectura tan extraña benjaminiana de la auraticidad y del final de la auraticidad por la reproducción técnica de las imágenes. En realidad, desde las manchas en el veteado del mármol que podemos encontrar aquí, este mármol firmado que nos presenta Roger Caillois como algo que sería un antecedente, las manchas en la pieza de mármol, un antecedente del ready-made, podemos decir que en realidad la producción de obras de arte como elementos multiplicados son el signo y el santo y seña de las obras de arte desde el sistema de las acuñaciones de monedas. Es decir, la civilización es una civilización que se multiplica y que busca construcción de un sinecismo, de una conectividad entre los sujetos que hace que seamos algo más que el individuo único y su propiedad idiota cerrado sobre sí mismo monadológicamente. Y esta construcción de colectividad tiene que ver con la apertura hacia lo común, hacia lo diferente, hacia lo múltiple multiplicado, hacia la producción de diferencias y no solamente hacia la producción de identidades de carácter irreductible. Un artista como el mencionado Marcel Duchamp, sin duda también sería otro ejemplo, como antes mencionábamos a Andy Warhol o a Robert Rauschenberg, decisivo para ellos, sobre todo en esa dinámica del ready-made, como algo que viene a poner en cuestión la idea del original, de la obra de arte como algo único y original, ¿no? Esa idea de autenticidad, originalidad, el novum radical, la novedad radical, frente a lo que serían los paradigmas del reciclaje, del bricolaje, de lo que llama Nicolas Bourriot la dinámica artística como una dinámica de edición, que en realidad es una dinámica de postproducción. Me gustaba terminar esta charla con estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen que me encanta poner en las conferencias, que es la de este vendedor de cuadros, de cuadros multiplicados y editados, por más que son imágenes, como vemos aquí, devocionales y de santidad, y vemos a este vendedor de cuadros en la España profunda y en la España de hace ya décadas, pero la España en la que yo nací, en la que aparecían a veces vendedores de cuadros y afiladores y tocaban aquel instrumento y decían el afilador y bajaban los cuchillos a la calle a que te los afilaran. Ahora ya ese sonido del afilador pertenece al terreno de neblinas de la nostalgia, pero me gustaba esta imagen de repente del vendedor de cuadros con las botas llenas de barro por esta calle de tierra y ese niño que hasta podía ser yo de pequeño en el portón de una casa en Extremadura viendo cómo aparecían las reproducciones de las obras de arte con ese carácter religioso, pero también, hay que decirlo, bastante kitsch, ¿no? Bastante cursi, con una mirada del niño que es una mirada que parece de miedo, de susto y de rabia, que me hacen recordar que una de las primeras obras que yo pude ver en mi casa fue una reproducción del entierro del conde de Orgaz a buen tamaño, sobre tela, barnizada, como haciendo creer que aquello pudiera ser el original. Y en la parte de la derecha, la imagen de una acción, de un proyecto de Daniel García Andújar, que se titula El Museo del Pueblo, en este caso en la ciudad de Santiago de Compostela, muy cerca ahí de la catedral, en la que Daniel García Andújar lleva reproducciones de obras maestras a través de ciudades en España, y esa idea de llevar la reproducción del original para ver el efecto de reauratización o desauratización, pero también para relacionarnos con la cuestión de qué pensamos sobre la originalidad de las imágenes y qué efectos tienen esas imágenes, recordando también las misiones republicanas, ¿no? Esas misiones de la pedagogía del arte a través de la reproducción de las imágenes que se emprendió en el tiempo de la República, por cierto, una pedagogía crítica que prácticamente nunca ha vuelto a realizarse y que tan buenos efectos tuvo de alfabetización cultural en el tiempo en el que se llevaron adelante. Me pareció también interesante terminar esta reflexión a vuela pluma que he hecho improvisada para este curso al que me invitaron en Jaén, recordando que algunas de las grandes obras de arte contemporáneo son obras editadas y que algunas de ellas son lo que se llama hoy novelas gráficas, ¿no?
y que sin duda en el cómic y en la novela gráfica nos encontramos con algunas de las obras de arte que compiten sin duda en el nivel superior de las mejores obras de nuestro tiempo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta que es una obra de Chris Ware, que es una caja que se llama Building Histories, edificando historias, así ha sido traducida al español, y en este Building Histories, construyendo historias, edificando historias, es una caja dentro de la cual hay otra serie de libros y hasta de puzzles, y lo que nos habla es del potencial estético enorme, artístico que tienen obras editadas como son las novelas gráficas, como son los cómics. ¿Por qué no terminar también con una obra de arte editada, como son las fotografías de Chema Madoz, ¿no? Un artista a su vez muy inspirado por Joan Brossa, artista crucial de la edición contemporánea. Brossa editó muchísima obra para Polígrafa con Juan de Muga y también realizó luego muchas obras en su relación final con el galerista zaragozano instalado en Barcelona, Miguel Marcos, y sobre todo la relación de la obra de Brossa con Madoz es enorme, y especialmente también la de Brossa con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Y en este caso esta obra yo creo que absolutamente aurática, porque nos permite recodificar elementos de la vida cotidiana que no hemos nunca visto de esa forma, y que a partir de esa obra no dejan de ser para nosotros imágenes que reverberan en nuestra inteligencia, en nuestra imaginación, como sería el caso de una alcantarilla que de repente, gracias al imaginario fotográfico de Chema Madoz, se convierte en un escurreplatos, ¿no? Y aquí vemos esta pieza que ha sido reinterpretada en un tuit cuando dice que encajes no quiere decir que estés en el lugar correcto. Eso también para la edición y para la obra gráfica, es decir, ¿dónde encaja la edición? ¿Y por qué queremos que encaje? ¿Y en qué categoría tendría que encajar la edición contemporánea? Por eso tal vez sea bueno volver a la imagen del principio, que sería esta imagen de Zoris Losats reinterpretando la indecisión de Santo Tomás, y dice que supongo que no hay mucho espacio para la incredulidad a la que se refería el original de Caravaggio. Es decir, mi conferencia de hoy no tenía ninguna necesidad de introducir elementos absolutamente novedosos, sino tan solo recordar algunos estereotipos y malentendidos, y sobre todo poner en cuestión algunas credulidades, ¿no? Como la idea de que habría un original o una auraticidad o una testificabilidad histórica o un aquí, un ahora, que habría desaparecido cuando se produjo la reproducción mecánica o técnica de las obras de arte. Y tal vez es precisamente cuando se produce esa reproducción de las obras de arte cuando hay que crear un aquí y ahora crítico, estético, artístico, filosófico, sensitivo, emocional y cognoscitivo. Y es ahí donde tenemos que volver a tocar la herida y volver a buscar el juego de incredulidad y credulidad, o de pérdida de la fe y necesidad de la responsabilidad y de la distancia crítica. Y es ahí donde tal vez tenemos que entender ese sistema editorial como un sistema también editorial en el sentido del editing y de la edición literaria, un sistema de corrección permanente, de ajuste, de análisis, y ese sistema de lectura, de corrección, de borrado, de precisión en las palabras, de construcción de las frases, de búsqueda de las etimologías, de comprensión de la estructura gramatical, de la construcción sintáctica, es decir, de forma en la que construimos y de forma en la que analizamos. Es decir, sobre todo esa necesidad una y otra vez de aprender a ver. Decía Avi Barbour que la historia del arte es la historia de las miradas que se han sedimentado sobre las obras. Y yo creo que tenemos que aprender a ver qué miradas se han sedimentado sobre la edición y sobre la obra gráfica, señalando también que el papel del editor no solamente es el papel de un editor o de un autor que edita y multiplica y genera obra gráfica a través de distintos procedimientos, sino que también el papel del editor es un papel al que yo le doy una y otra vez vueltas, porque entiendo que la tarea y el trabajo curatorial al que yo he dedicado ya más de 30 años de mi vida, bueno, dentro de poco serán casi 40 años los que llevo dedicado a comisariar exposiciones en museos y en centros de arte en distintos lugares del mundo, pero ese papel curatorial
es un papel, insisto siempre en ello, editorial. Es decir, cuando me invitan a hablar sobre práctica curatorial en cursos de arte o en facultades de bellas artes o en espacios dedicados a la formación curatorial específica o en cursos de gestión cultural, insisto mucho en la tarea del editor, es decir, que el curador es un editor y que el gestor cultural se dedica a la edición y que esa tarea editorial, cuando hacéis un curso aquí en Jaén sobre edición contemporánea, es también un curso necesariamente sobre cómo se gestiona, cómo se comisaría, cómo se filtra, cómo se hace la prescripción curatorial. Y ese papel curatorial es un papel también editorial, es decir, de cómo editamos las cosas, e incluso una conferencia es algo que ha sido, por mínimamente que sea, sometido a una dimensión curatorial, a una dimensión editorial. En este sentido, las exposiciones son formas editoriales. Pienso en una exposición para mí referencial, como fue la Bienal de Venecia del año 2013, comisariada por Massimiliano Gioni, que tituló El Palazzo Enciclopédico, el Palacio Enciclopédico. Una reflexión curatorial o editorial sobre qué es el arte en la época de la wikipedización, en la época de la Wikipedia. Es decir, podemos ser enciclopédicos como lo fue la generación de Diderot, que fue la generación que inventó la crítica de arte, que tiene que ver con la aparición del periodismo, con la forma de la burguesía en el tiempo de la Ilustración, con la aparición de los salones, con la aparición del nuevo factor catalográfico, con la nueva forma de filtrado comercial y galerístico de las obras de arte. ¿Qué carácter tiene hoy el arte en una época en la que lo enciclopédico, prácticamente en el sentido ilustrado de Diderot y d'Alembert, ha desaparecido? Es decir, ¿cómo entendemos hoy el flujo de las imágenes que Fontcubertas llama el tsunami o la furia de las imágenes? ¿Cómo podemos pensar hoy el sistema editorial en una época en la que es muy difícil componer el atlas? Aquí tenemos a la derecha el atlas de Avi Barbour, que mencionaba anteriormente su idea de que la historia del arte es la historia de las miradas sedimentadas sobre las obras. En una época en la que, sin duda, el gran espacio editorial es Google o son los portales y los espacios de la propia red. Es decir, en el que los sistemas de filtrado y los sistemas de editoriales vienen establecidos a través de las formas algorítmicas, es decir, de las conducciones algorítmicas, de aquello que aparece recomendado y aquello que los algoritmos nos recomiendan cuando entramos, por ejemplo, a YouTube, o cuando empezamos a ver las noticias y la información en Twitter, o cuando entramos a nuestra propia página de Facebook. ¿Qué es lo que nos muestra de nuestros pretendidos amigos? Y sobre todo, cómo para pensar en estas cuestiones y para pensar en lo editorial, tenemos que volver a un elemento también editado, que son los mapas, es decir, otro elemento multiplicado y editado, un elemento fundamental que es el material cartográfico, porque necesitamos, y lo digo una y otra vez, mapas cognitivos, esta noción que empleara Frederick Jameson al final de su magnífico ensayo del año 84, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, del capitalismo tardío. Necesitamos mapas cognitivos, sabiendo que el mapa, como decía Borges, no es el territorio. Y necesitamos mapas cognitivos no para ir directos a nuestro destino, sino para aprender qué tipo de trayectos y trayectorias se podían hacer. El territorio de la edición contemporánea, como el mail que me mandó Antonio, que tan amablemente me invitó a participar en este curso, el territorio de los materiales y de las prácticas artísticas, de lo que se engloba dentro de edición y de gráfica contemporánea, es inmenso, es heteróclito, y eso no tiene que defraudarnos, ni tiene que causarnos miedo, ni tiene que apartarnos de la atención a este inmenso territorio de las formas de la edición y de la gráfica. Al contrario, es un terreno tan amplio que podemos recorrerlo durante una gran cantidad de tiempo, que se revela casi inagotable, que se revela como un espacio fascinante, no tanto desértico cuanto selvático, en el que podemos habitar, en el que podemos disfrutar, en el que vamos a encontrar formas artísticas que nos produzcan una enorme pasión estético-cognoscitiva y otras, ¿por qué no?, que sencillamente nos defrauden. Y por volver a Benjamin, al que hemos tratado modestamente de llevar la contraria, después de muchas ocasiones darle en otras cuestiones la razón, vamos a terminar por lo menos apoyando una de sus ideas. Dice Benjamin en un breve texto que aprender a recorrer una ciudad
lleva mucho tiempo, pero aprender a perderse en una ciudad lleva toda la vida. En este sentido, hagamos mapas y planteemos cartografías cognoscitivas de la edición contemporánea, no tanto para recorrer la ciudad de la edición y de la gráfica, sino para aprender a disfrutar perdiéndonos en su espacio. Muchas gracias, al terminar, por haberme invitado a este curso y gracias a vosotros por la atención que me habéis dispensado. Pues muchas gracias, Fernando, por tu esclarecedora conferencia, diríamos, aunque en este ambiente virtual, y también por haber dado pie a nuevos matices y a nuevas ideas que se desarrollarán los siguientes ponentes. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Pilar y Antonio, por invitarme a este curso. Es un placer participar en él y sobre todo para mí ha sido una motivación, una incitación a reflexionar sobre un aspecto importante del arte de nuestro tiempo, que es la gráfica y la edición, y espero que a todos los que escuchéis esta intervención y todo lo que en el ciclo venga os pueda ser de utilidad. Y bueno, la misión que tenemos que cumplir es la de aproximar los conocimientos y tratar de hacer a través de la red una didáctica del arte, y por tanto muchas gracias a Caja Rural de Jaén por llevar adelante el proyecto y a Antonio por ponerlo en marcha, y estoy a vuestra disposición.